Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid Campeador, nació en 1048 en Vivar, una pequeña aldea situada muy cerca de Burgos. Era hijo del infanzón Diego Laínez, que había servido al rey Fernando de Castilla. Cuando don Diego llegó a la vejez, el rey Fernando lo convirtió en su consejero, ya que era un hombre indispensable en palacio. Pero don Diego tenía algunos enemigos, como el conde Orgaz, que no podía entender que don Diego fuera el consejero. Un día Orgaz amenazó a don Diego y le soltó un bofetón terrible. Después de esto, don Diego sintió que había perdido la honra. Esto era lo peor que podía sucederle a un noble por aquel entonces. Don Diego, al llegar a la vejez y no poder enfrentarse a Orgaz él mismo, decidió comprobar cuál de sus hijos era el más capacitado para hacerlo. El hermano menor, Hernando, y el mediano, Bermundo, resultaron ser demasiado débiles para enfrentarse a Orgaz. Don Diego se dio cuenta de que Rodrigo, su hijo mayor, de entonces 16 años, sí poseía la furia que buscaba. Orgaz era el padre de Jimena, la amada de Rodrigo, pero primero es la honra y después el amor, por lo que Rodrigo acabó con él para limpiar la honra de su padre. Fue el primer acto de justicia de Rodrigo. Jimena estuvo lamentando durante mucho tiempo la pérdida de su padre y maldiciendo a Rodrigo. Más tarde, don Fernando propuso a Jimena casarse con Rodrigo, ya que un hombre que mataba por honor debía velar por la mujer y las hijas del muerto. En realidad, Jimena lo deseaba desde hacía mucho tiempo, por lo que Jimena y el Cid se casaron al día siguiente en Palencia. Una tarde de invierno, don Fernando enfermó, por lo que repartió sus reinos entre todos sus hijos. En vez de dar la herencia al mayor, don Sancho, concedió Castilla a Sancho, León a Alfonso, Galicia a García, Toro a Elvira y Zamora a Urraca. Don Sancho no estaba satisfecho, ya que él era el mayor, y creía que don Fernando tenía que concederle todas sus pertenencias. El Cid, aunque no muy convencido, se convirtió en su vasallo, y le ayudó en sus propósitos de conquistar las tierras de sus hermanos. Don Sancho y don Alfonso lucharon porque cada uno deseaba el reino del otro. La batalla tuvo lugar en Golpejera, un pueblo intermedio situado entre Castilla, el reino de Sancho, y León, el reino de Alfonso. El Cid luchó en el ejército de Sancho, ya que era su vasallo. Después de muchos factores, el ejército de Sancho ganó la batalla y consiguió el reino de León, también el de Galicia, pero don Sancho continuaba queriendo las ciudades de sus hermanos Toro y Zamora. Bellido Dolfos, habitante de Zamora, se hizo pasar por un traidor desterrado de Zamora, y mintió a don Sancho diciéndole que iba a revelarle el portillo por el que entrar en la ciudad para conquistarla, pero consiguió asesinarlo con un venablo. El Cid, que ya sospechaba, llegó cuando don Sancho ya había fallecido. Tras la muerte de don Sancho, don Alfonso heredó los reinos gobernados por su hermano. El Cid se convirtió en vasallo de don Alfonso y durante cerca de 10 años rindió inmejorables servicios a su favor. Un día, don Alfonso desterró al Cid, ya que creía que éste se había quedado con los impuestos recaudados a los árabes, cosa que no era cierta. Rodrigo partió en lomos de su caballo Babieca y sus 60 caballeros. A la cabeza estaban Álvar Fáñez, en el que el Cid confiaba mucho, y Pedro Bermúdez, un joven que resultaba temible en batalla. También Martín Antolínez, un viejo amigo del Cid, se unió a su ejército. Antes de abandonar Castilla, el Cid
visitó a su mujer Jimena y a sus hijas, que se encontraban en el convento de San Pedro de Cardeña. La siguiente victoria del Cid fue contra Castejón. También tomó la ciudad de Alcocer, ambas bajo el dominio de los moros, y siguió conquistando y ensanchando sus dominios hacia el este. A medida que el Cid salía victorioso de sus batallas, recogía las pertenencias del bando contrario y enviaba parte de ellas a don Alfonso, que seguía sin perdonarle. Para ello enviaba a Álvar Fáñez. Más tarde, el Cid conquistó también la ciudad mora de Valencia, cortando el flujo de víveres que pasaban hacia allí, por lo que sus soldados quedaron indefensos. Una de las veces que Álvar Fáñez visitó a don Alfonso, este propuso a Álvar la posibilidad de que Elvira y Sol, las hijas del Cid, se casaran con los infantes de Carrión, don Diego y don Fernando. Realmente ellos querían casarse con ellas por puro interés y por las riquezas que obtendrían si lo hicieran. Por último, don Alfonso decidió perdonar al Cid, y este se alegró muchísimo, por lo que a regañadientes permitió que los infantes de Carrión se casaran con sus hijas. No le convencía la idea, pero no deseaba despertar de nuevo la ira del rey, así que se celebraron las bodas en Valencia. Un día, los infantes de Carrión decidieron llevar a Elvira y a Sol a su tierra. El Cid les dio permiso y además les concedió sus valiosas espadas Colada y Tizona. Pero en verdad, las intenciones de los infantes eran otras muy distintas. Al cabo de unos días de camino, los infantes y sus esposas llegaron a un robledo en el que acamparon junto a sus criados. Cuando estos marcharon, los infantes maltrataron a sus esposas. Las dejaron tiradas, pensando que habían muerto, y marcharon. Por suerte, Félez Muñoz, al que el Cid había mandado a controlar a los infantes, llegó más tarde y ayudó a las hijas de Rodrigo, que aunque estaban vivas, permanecían muy débiles. El Cid perdió su honor al enterarse de lo ocurrido, por lo que pidió justicia al rey y los infantes de Carrión fueron desterrados. Las hijas del Cid, tras el disgusto ocurrido con los infantes de Carrión, pudieron casarse más tarde con los infantes de Navarra y Aragón. Esto sí que era del agrado del Cid. Finalmente, en 1099, Rodrigo enfermó y falleció, pero acampando en Valencia estaba esperando un grandísimo ejército de Yusuf, cuya intención era conquistar la ciudad. Pensaban que el Cid ya había fallecido y estaban en lo cierto, pero a petición del Cid, Pedro Bermúdez, Martín Antolínez y también el obispo don Jerónimo embalsamaron a don Rodrigo, lo subieron a lomos de su caballo Babieca y le colocaron en el brazo derecho a su querida espada Tizona. Cuando salieron al combate, los soldados de Yusuf se llevaron una sorpresa al ver al Cid aún vivo, por lo que perdieron la batalla fácilmente. Finalmente, el Cid fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña, y en la actualidad podemos encontrarlo en la Catedral de Burgos junto a su esposa doña Jimena. Es recordado como uno de los mejores caballeros de la Edad Media, que incluso ganó una batalla muerto. El cantar del mío Cid se divide en tres partes que hemos podido observar en el vídeo. La primera, el cantar del destierro, que en el vídeo se muestra en color naranja. En ella, el Cid y sus hombres abandonan Castilla tras ser injustamente acusado por el rey de quedarse con los impuestos recaudados a los árabes. En segundo lugar, encontramos el cantar de las bodas, que podemos observar en el vídeo en color amarillo. En él, el Cid toma Valencia y el rey permite que el Cid se reúna allí con su mujer y sus hijas. Lo perdona y le deja volver a Castilla. Allí sus hijas se casan con los infantes de Carrión. Por último, encontramos el cantar de la afrenta de Corpes, en azul. En él, los infantes maltratan a las hijas del Cid en el robledal de Corpes. El Cid se da cuenta de que ha perdido su honra y casa de nuevo a sus hijas, pero en esta ocasión con los infantes de Navarra y Aragón, don Fernando y don Diego. En el Cid encontramos distintos personajes principales: Rodrigo Díaz de Vivar,
que es el protagonista. Es un hombre sensible, inteligente, valiente, ya que lucha desde el primer momento aunque esté enfrente de un ejército mayor que el suyo, generoso y virtuoso. Jimena es la mujer del Cid. Aparece como una mujer un tanto débil, ya que siempre hace lo que dice su marido sin opinar de ella misma, en mi opinión. Doña Elvira y Doña Sol son las hijas del Cid. Cobran más protagonismo al final del libro, cuando se casan con los infantes de Carrión, ya que dan nombre al cantar de las bodas y al cantar de la afrenta de Corpes. Don Sancho. El Cid es su vasallo al comienzo de la historia, hasta que es asesinado por Bellido Dolfos, un habitante de Zamora que engaña a Sancho diciéndole que va a poder conquistar Zamora gracias a su apoyo, y al final lo asesina. El rey Alfonso. El Cid es su vasallo tras la muerte del rey Sancho. Este lo destierra de Castilla, pero finalmente lo perdona. También encontramos a otros personajes como los infantes de Carrión, que se casan con Elvira y Sol por puro interés, y cuando consiguen las riquezas que quieren, las maltratan y abandonan en el Robledo. Son personas muy cobardes e interesadas, y así se demuestra a lo largo de la historia. También encontramos algunos de los componentes del ejército del Cid. Encontramos a Pedro Bermúdez, que es el sobrino del Cid, Martín Antolínez, Álvar Fáñez, que es muy valorado por el Cid y es un gran batallador. El Cid lo apoda como Minaya, que significa mi hermano en vasco. Por último encontramos a Muño Gustioz, que es el criado del Cid. Y para finalizar en la lista de personajes encontramos al conde Orgaz, que es el padre de Jimena, asesinado por Rodrigo, a don Diego Laínez, que es el padre de Rodrigo, a los hermanos de Rodrigo, Hernando y Bermundo, y a los hijos del rey Fernando. Además de Alfonso y Sancho, también están García, Elvira y Urraca.